Bloque número 5. El reino de Dios. Doctrina número 33. Jesucristo es rey y caudillo de todos los cristianos teócratas. Esta doctrina que cree y defiende la Congregación Cristiana Teócrata está sólidamente fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios, como vamos a demostrar a continuación, a través del análisis de los siguientes versículos bíblicos. Comenzaremos, por lo tanto, leyendo Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que dice así: «Vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera». Aquí el propio Jesucristo les dice a sus propios discípulos, a sus seguidores, que acudan a Él, que vayamos hacia Él. Y Él nos va a refrescar. Nos refrescará si tomamos su yugo, es decir, su autoridad, si aprendemos de Él. Porque Él tiene cualidades que son dignas de imitar. Es apacible, de personalidad, y de corazón Él es humilde. Así que tiene una condición de ser tan mansa y tan agradable que cualquier persona que acuda a Jesucristo hallará refrigerio, alivio para sí. Sin duda, todos los seguidores de Jesucristo, como nosotros los cristianos teócratas, queremos tomar el yugo de Jesús, aprender de Él, imitarlo, porque sabemos que su yugo, su autoridad, es suave, su carga es ligera y siempre genera buenos resultados. Él dice: vengan a mí los que están cargados, los que se afanan. Evidentemente, la vida propia que hoy llevamos para poder trabajar, salir adelante, sostener a nuestras familias, atender nuestras responsabilidades personales, los más jóvenes atendiendo sus estudios, los más adultos atendiendo sus responsabilidades laborales, económicas y familiares, atendiendo las actividades en la congregación. Hay un estilo de vida en el que nos implica obligaciones, pero esas obligaciones se convierten en algo refrescante cuando lo hacemos siguiendo los consejos de Jesucristo. Por eso es que nosotros, como cristianos teócratas, acudimos a Jesús, vamos hacia Él, y Él nos refresca mediante su ejemplo. Por eso es que aprendemos de Él. Nos gusta aprender de Jesús y obedecerlo, porque Él es humilde de corazón y de genio apacible. Por lo tanto, estos versículos demuestran que Jesucristo es rey y caudillo de todos los cristianos teócratas. Ahora vayamos al capítulo 23, el versículo 10 de Mateo, que dice así: «Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo». Así que la propia Biblia, que refleja las palabras que Jesucristo pronunció hace ya unos 2000 años atrás, declara de la propia boca de Cristo que Él es el caudillo, y además especifica porque su caudillo es uno, su caudillo. No dice el caudillo de las naciones del mundo, de las poblaciones de la humanidad que hoy habitan la tierra, sino que es el caudillo de sus seguidores, porque dice porque su caudillo. Entonces Jesús es el caudillo de todos los que confesamos nuestra fe en Él. Por lo tanto, es apropiado afirmar que Jesucristo es caudillo nuestro, de todos los cristianos teócratas. Sabemos que caudillo es un término de origen militar que significa gobernante, aquel que asume el mando supremo, aquel que por lo tanto tiene la potestad de mandarnos. Y nosotros, como sus seguidores, lo aceptamos con mucho gusto.
Ahora, si dirigimos nuestra atención en este Evangelio de Mateo, en esta ocasión, en el capítulo 25, si leemos el versículo 34, observaremos lo que dice aquí. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Sabemos que estas palabras las pronunciará Jesucristo en calidad de rey a aquellos que están destinados a sobrevivir a la gran tribulación. Y digo destinados porque los que están destinados a sobrevivir son los que ejercen fe en Jesús y lavan sus ropas largas en la sangre del Cordero, como dice el capítulo 7, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Se profetiza, y eso se va a cumplir sí o sí, que va a haber una gran muchedumbre que ejerciendo fe en Jesús va a sobrevivir a la gran tribulación. Y ellos reciben estas palabras de parte del Rey. Vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que Jesús es el Rey de ese reino. Y ese reino lo heredan los que van a sobrevivir a la gran tribulación, como demuestra el contexto de estas palabras de este capítulo. Si lo leemos en el versículo 40, miremos lo que aquí nos dice. Y en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. En este versículo, Jesús le está diciendo a los miembros de la gran muchedumbre que ellos tienen el derecho de obtener vida eterna debido a que han apoyado a uno de los más pequeños de los hermanos de Cristo. Porque dice de estos hermanos míos. Son palabras que pronuncia el propio Rey Jesucristo. Por lo tanto, los ungidos somos hermanos de Cristo. Y como hermanos de Cristo, nosotros esperamos que nos ayuden los miembros de la gran muchedumbre en la importantísima obra de predicar y hacer discípulos. En la importantísima obra de actividades sociales en favor de nuestros vecinos, como una prueba del amor cristiano a los más desfavorecidos, ayudando a los enfermos, ayudando a los hambrientos, ayudando dentro de nuestras posibilidades a quienes más lo necesiten. Cuando aquellos que ejercen fe en Jesucristo siguen de buena gana la dirección de los ungidos, aún de aquellos ungidos que parezcan más insignificantes, se lo están haciendo en realidad al propio Cristo. A mí me lo hicieron, dice aquí Jesús. Por lo tanto, estos versículos también demuestran que Jesús no solamente es Rey de los ungidos, sino que también Él es Rey de aquellos que pertenecen a la gran muchedumbre y que esperan heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo, el reino que es el planeta Tierra, que será herencia de la gran muchedumbre cuando ésta sobreviva a la gran tribulación. Y el versículo 46 agrega, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que la propia Biblia declara que la gran muchedumbre es considerada justa para heredar vida eterna porque han apoyado a los hermanos de Cristo, han ejercido fe en Jesucristo y han vivido un estilo de vida cristiano teócrata, practicando los mandamientos bíblicos. Y debido a eso, están demostrando que Jesucristo es su rey y su caudillo, porque en realidad nuestro rey y caudillo Jesucristo nos muestra sus mandamientos en la Biblia. Y si nosotros obedecemos la Biblia, y especialmente los evangelios, donde se encuentran las palabras de Cristo, estamos demostrando así que Él es nuestro rey y caudillo, porque somos sus seguidores, obedecemos a Jesús. Todo lo que Él enseñó y mandó, lo obedecemos y lo seguimos en nuestra vida. Entonces estamos demostrando de esa manera que Jesús es nuestro rey y caudillo. Él es nuestro gobernante. ¿Y qué se espera que hagan los hermanos de Cristo, los ungidos? Que nos conduzca y nos enseñe cómo obedecer a Cristo. Y como ustedes bien saben,
quien les habla, desde que se fundó la Congregación Cristiana Teócrata en el año 2023, venimos exhortando a todos aquellos de buen corazón que nos escuchen, obedezcan lo que está escrito en la Biblia, para que de esa manera ustedes demuestren ser cristianos teócratas, que ejercen fe en Jesús no solo de palabra, sino de acción, y de esta forma demuestran que Jesús es su rey y caudillo, tal como también lo es para los ungidos, porque aunque nosotros somos hermanos de Cristo, también como hermanos suyos declaramos a Jesús como nuestro rey. Así que en realidad Jesús es rey y caudillo de todos los cristianos teócratas, sin importar qué esperanza tengan, si es una esperanza de vida eterna en el cielo o en la tierra, porque al final todos obedecemos a nuestro rey Jesús. Ahora leamos en el capítulo 28 de este Evangelio de Mateo los versículos 18 al 20, que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días, hasta la conclusión del sistema de cosas. Así que aquí Jesucristo claramente se acerca a sus discípulos. De hecho lo dice el versículo 16, que incluso 11 discípulos fueron a Galilea, y cuando le rindieron homenaje, Jesús se les acercó y les dijo estas palabras que hemos leído. Así que Jesús les dice a sus discípulos: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Pero algunos han interpretado como que esta autoridad se refiere a que Jesús ya es rey de los cielos y de la tierra desde el año 33. Eso no es cierto, porque si Jesucristo fuera rey de los cielos y de la tierra, entonces no hubiera habido las potencias políticas que han existido durante estos últimos 2000 años, no se hubieran producido guerras y no hubiera habido toda la espiral de violencia que ha vivido la humanidad en estos últimos 2000 años. Así que el hecho de que haya eso que estamos mencionando demuestra que el que gobierna el mundo, como bien dice la Biblia, es Satanás, el diablo. Todavía Cristo no ha tomado control de la tierra, porque lo vemos con nuestros ojos, la realidad que hoy impera en el mundo. Ahora, en el cielo, la Biblia profetiza en qué momento Jesús habría de asumir el poder en el cielo, como rey nombrado. Pero acá no está diciendo que él que él ya aquí es rey. Él no dice: soy rey en el cielo y en la tierra. No dice eso el versículo 18. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere? Como ya hemos dicho, no se puede referir a una autoridad sobre la tierra en el pleno sentido de la palabra, porque vemos las condiciones que hay en el mundo de violencia y de maldad por todas partes, de mucha corrupción y de muchas cosas que son contrarias a la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, evidentemente se refiere a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús tiene toda autoridad en el cielo. Desde el año 33 lo ha tenido ininterrumpidamente sobre aquellos ángeles que obedecen a Dios y que le son fieles y leales. Sobre ellos Jesús ha ejercido toda autoridad de manera ininterrumpida. Pero es que además, sobre la tierra, desde el año 33 de nuestra era, cuando Jesús pronuncia estas palabras hasta el día de hoy, también ha ejercido Jesús de manera ininterrumpida su autoridad, no sobre las naciones del mundo, pero sí sobre su congregación, sobre la congregación cristiana teócrata, esa congregación cristiana que ha existido desde el año 33 del primer siglo hasta la fecha presente. Porque al final, seguidores de Jesús han existido durante todos estos siglos que han pasado. Algunos bajo la sombra de la congregación cristiana del primer siglo, otros bajo la sombra de la Iglesia católica,
que hubo cristianos verdaderos dentro de la Iglesia Católica durante muchos siglos, aunque eran pocos y escasos, pero los hubo. Y ahora en este tiempo existen cristianos verdaderos, cristianos teócratas, en distintas agrupaciones de Babilonia la Grande, así lo confirma Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, como también dentro de nuestra congregación cristiana teócrata. Así que Jesús tiene autoridad sobre nosotros como rey nombrado, como caudillo. Él es rey y caudillo de su congregación desde el primer siglo hasta nuestros días. Y Jesús, ejerciendo su autoridad sobre sus seguidores, es que les dice en el 19 y 20, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Obviamente estas palabras se las dice a sus seguidores. Jesús no les dice a las naciones del mundo, ustedes hagan discípulos. ¿Cómo le va a decir a las naciones que hagan discípulos si no creen en él? O sea, lo lógico es que estas palabras se las diga a sus discípulos. Como lo hemos leído, como lo dice, mejor dicho, en el versículo 16. Él se dirige a sus discípulos. Y a sus discípulos le dice, hagan discípulos. Ustedes, discípulos, seguidores míos, hagan más discípulos. Así que esto confirma la enseñanza de que estas palabras demuestran que Jesús es rey de sus seguidores, desde el primer siglo, no del mundo. El que gobierna ahora el mundo es el diablo y sus demonios. Vemos sus resultados en cómo está el mundo en todos estos siglos que han pasado, hasta la fecha presente. Ahora Jesús les dice a sus seguidores, vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este es el mandato, la orden que Jesús le da a todos sus seguidores, a nosotros los cristianos teócratas. Él nos ordena predicar y hacer discípulos. Es decir, tenemos que enseñar a la gente a aprender de la palabra de Dios. Y aquellos que de buen corazón deseen aprender, instruirles, enseñarles a que observen, a que obedezcan todo lo que Jesús mandó y además a bautizarlos. Porque tenemos que bautizar. Una vez que quien ya aprende de las Escrituras, decide practicarlas en su vida y decide consagrar, dedicar su vida a hacer la voluntad de Dios. A ese tipo de personas hay que bautizarlas. Dice, y miren, estoy con ustedes todos los días, hasta la conclusión del sistema de cosas. Esto también demuestra que Jesús siempre ha estado presente durante todos estos 20 siglos que han transcurrido desde que Él estuvo en la tierra. Siempre ha estado acompañando a sus seguidores ungidos, que somos los que llevamos como grupo, como resto ungido, la delantera, el liderazgo para predicar y hacer discípulos. Entonces los ungidos, obedeciendo a nuestro rey y caudillo Jesucristo, como cristianos teócratas que somos, predicamos y hacemos discípulos. Y eso siempre ha sucedido durante estos 20 siglos que han pasado. Como les digo, cristianos teócratas siempre han existido, desde el primer siglo hasta nuestro tiempo. Solo que durante los siglos del oscurantismo, durante los siglos de la gran apostasía, donde la mala hierba crecía con más fuerza, especialmente desde que murieron los apóstoles a finales del primer siglo hasta comienzos de la parucía, en el siglo XX, bueno, durante todos esos 18 siglos que han transcurrido aproximadamente, aún así han existido cristianos verdaderos, aunque en menor cantidad. Y ahora que la adoración pura está restaurada en nuestro tiempo, primero con los testigos de Jehová y luego ya con la congregación cristiana teócrata, con mayor cantidad, con mayor ímpetu, los que seguimos a Jesús en condición de ungidos, estamos liderando esta obra de predicar y hacer discípulos para que aquellos que ejerzan fe en las Escrituras
puedan hacerse discípulos de Cristo y los vamos a bautizar. Y de esta manera aquellos que comienzan a llevar un estilo de vida cristiano teócrata, comienzan de esta manera a dejarse gobernar por Jesús como su rey y caudillo, porque ya lo es en nosotros los ungidos. Y quién sabe si de aquellos que se hacen discípulos, incluso algunos de ellos Jehová los puede escoger como nuevos, como cristianos ungidos. Entonces esta obra continúa todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas, como dijo Jesús. Mientras no llegue la conclusión de este sistema, pues hay que seguir arduamente en la tarea de hacer discípulos y de bautizarlos, como Jesús nos ordenó en calidad de rey y caudillo a todos nosotros los cristianos teócratas. Y esto es un mandato que tenemos que cumplir todos, seamos ungidos o de la gran muchedumbre, todos tenemos que cumplir este mandato. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 7. Hechos capítulo 17, versículo 7 dice: y Jasón los ha recibido con hospitalidad, y todos estos actúan en oposición a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, estas palabras que fueron pronunciadas por los enemigos de los cristianos teócratas del primer siglo, ya los enemigos de la fe verdadera reconocían que los seguidores ungidos de Jesús del primer siglo reconocían a Jesús como su rey. Pues estas palabras fueron escritas en el primer siglo, donde la inmensa mayoría de los discípulos de Jesús eran ungidos, por no decir que eran todos. Y aún así hasta sus enemigos decían que los ungidos de aquel tiempo declaraban a Jesús como su rey. Es decir, los cristianos de aquel tiempo, como Jasón, según este versículo, declaraban a Jesús como su rey. Podemos tener la plena seguridad de que Jasón ya está en el cielo en calidad de rey, como un cristiano ungido, glorificado. Prueba de ello, su nombre aparece en la escritura inspirada. Eso es prueba categórica de que Jasón está junto con otros miles de ungidos más del primer siglo, que murieron fieles a Jehová, ya está reinando junto con Cristo en los cielos. Bueno, aun cuando los ungidos esperamos reinar con Cristo en los cielos, nosotros también consideramos a Jesús como nuestro rey. Por eso es que la Escritura llama a Jesús Rey de Reyes, porque aunque hay 144.000 que reinaremos con Cristo en los cielos en calidad de reyes, el que tiene la voz de mando supremo es Jesús, que es el Rey de Reyes. Por lo tanto, estas palabras también demuestran que Jesús es rey y caudillo de todos los cristianos teócratas ungidos. Si en Mateo capítulo 25 habíamos leído los versículos donde los miembros de la gran muchedumbre también consideran a Jesús como su rey y gobernante, también lo es en el caso de los ungidos. Consideramos, según Hechos 17:7, a Jesucristo como nuestro rey y caudillo. Ahora vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Bueno, en este versículo a Jesucristo se le llama el gobernante de los reyes de la tierra. Pero no es evidentemente el gobernante de los reyes de la tierra que dominan a las naciones alejadas de Dios. No, no es que Jesucristo sea rey de los jefes de Estado y de gobierno que hoy están en el mundo. No se refiere a eso. Porque si fuera ese el caso, bueno, el mundo sería un mejor lugar para vivir. No habría violencia, no habría pobreza, habría abundancia material, habría salud perfecta, habría todas las bendiciones que la Biblia promete. Evidentemente, aquí a quien se refiere es a los reyes de la tierra,
los cristianos ungidos. Que estamos, mientras vivimos aquí en la tierra, y de hecho lo dice el versículo 5 que hemos leído, nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Es decir, se refiere a los seguidores de Jesús, a los cristianos teócratas. Y él, Jesús, nos ha rescatado con su propia sangre, mediante su sacrificio redentor. Él ha rescatado con su propia sangre a toda aquella persona que pone fe en Jesús, sea que tenga la esperanza celestial o la esperanza terrenal. Sin embargo, en este versículo se refiere exclusivamente a los ungidos, porque aquí dice el gobernante de los reyes de la tierra. Solo los ungidos esperamos reinar con Cristo en los cielos. Por lo tanto, Jesús es el gobernante también de los ungidos. No solamente lo demostró así Hechos 17:7, como habíamos leído antes, sino que incluso Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, también demuestra que Jesús es gobernante de los ungidos, de los reyes de la tierra, de quienes como ungidos esperamos reinar con Cristo en los cielos. Por eso es que es tan sólida nuestra doctrina de que Jesucristo es rey y caudillo de todos los cristianos teócratas, tanto de la gran muchedumbre como de los ungidos. Es decir, no importa qué esperanza tengamos, Jesús es nuestro rey y caudillo por el simple hecho de que somos sus seguidores, porque queremos obedecerle. Y como Él es nuestro amo, nuestro rey, pues se convierte en nuestro gobernante. Ahora leamos el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 9, que dice así: Después de estas cosas vi y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Bueno, aquí a la gran muchedumbre que procede de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no son una agrupación de personas que no se caracterice por nada, tiene unas características propias. Esas características, según este versículo, es que están de pie delante del trono de Jehová Dios y delante del Cordero de su Hijo Jesucristo. Están vestidos de largas ropas blancas y tienen ramas de palmera en sus manos. Las ramas de palmera se usaban en el siglo I para anunciar la entrada de alguien especial, de un gobernante. A Jesús, cuando iba sentado sobre un pollino rumbo a Jerusalén, muchedumbres enteras salieron a recibirlo, diciendo: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Así que es una descripción muy adecuada de aquellos que reciben a Jesús como su gobernante. Por lo tanto, este versículo también demuestra que la gran muchedumbre, que según el contexto es la que espera vivir para siempre en la tierra, también declara al Cordero como su gobernante. De hecho, esto lo confirma el versículo 14, que podemos leer. Dice: de modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que la gran muchedumbre que sobrevive a la gran tribulación que ocurre aquí en la tierra, también tienen a Jesús como su gobernante, porque lavan sus ropas en su sangre. Es decir, ejercen fe en Él, obedecen sus mandamientos. Y su ropa larga, su apariencia, su conducta, lo que son como personas, los que los cubre como personas, lo que son como personas, es siempre en relación al Cordero, a Jesucristo. Por lo tanto, esto también demuestra que la gran muchedumbre asume que Jesús es su rey y caudillo, porque en realidad todos los seguidores de Jesús tenemos que considerar a Jesús como nuestro gobernante, nuestro rey y caudillo. Él es el que gobierna nuestras vidas. Ahora leamos el capítulo 9, versículo del 7 al 11. Miremos qué interesante lo que aquí nos dice
la profecía, ¿no? En Apocalipsis capítulo 9, versículo del 7 al 11, leemos lo siguiente. Dice: y las semejanzas de las langostas se parecían a caballos, preparados para combate, y sobre sus cabezas tenían lo que parecían ser coronas semejantes a oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, pero tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como los de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas eran como el sonido de carros de muchos caballos que corren al combate. También tienen colas y aguijones semejantes a escorpiones, y en sus colas está su autoridad para lastimar a los hombres 5 meses. Tienen sobre ellas un rey, el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, pero en griego tiene el nombre Apolión. Nosotros sabemos que estas palabras se refieren a los cristianos ungidos por todas estas razones que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, en el versículo 7 se describe que estas langostas tienen sobre sus cabezas lo que parecía ser coronas semejantes a oro. Bueno, los cristianos ungidos, que tenemos la esperanza de vivir en el cielo con Cristo para reinar con Él, nosotros tenemos esa esperanza engendrada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros nos espera una corona celestial. Esa corona es una promesa que tenemos nosotros. Por eso es que dice, tenían lo que parecía ser coronas. Es decir, es algo que parece, porque es una promesa que tenemos. Todavía no se ha materializado mientras estemos vivos en la tierra. Pero parece que eso es lo que nos espera si es que morimos fieles a Jehová. Por eso es que estos versículos se refieren a los ungidos. ¿Y cómo los describe aquí a los cristianos ungidos? Porque dice que parecía que tienen coronas semejantes a oro. Bueno, se les describe como caballos preparados para el combate. Es decir, están envueltos en guerra espiritual. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, se describe la guerra espiritual en la cual está envuelta un cristiano ungido. La guerra espiritual consiste básicamente en un servicio sagrado a Jehová a tiempo completo. Es decir, cuando un cristiano ungido a tiempo completo dedica una muy importante cantidad de su tiempo, energías y recursos a darle prioridad al servicio sagrado a Dios, que incluye predicación, hacer discípulos, reuniones cristianas, adoración en familia, toda la actividad espiritual en la cual debe estar envuelto un cristiano verdadero. Pero al hacerlo a tiempo completo, porque es un sobreesfuerzo el que hace, no es una actividad rutinaria, cotidiana del día a día en el que uno dedica un poco de tiempo a lo espiritual, pero luego uno dedica más tiempo al trabajo, a la familia, a las actividades personales, porque es lo que también tenemos que atender. No, sino que haciendo un sobreesfuerzo se atiende a las responsabilidades personales, pero también se dedica mucho más tiempo del acostumbrado a las actividades espirituales. Eso es una guerra, un combate, porque estás dando el máximo de tus energías y de tu esfuerzo a la causa de guerra. Y así se le describe a los ungidos. Los ungidos tenemos que estar envueltos en guerra espiritual. Por ejemplo, quien les habla ha pasado durante aproximadamente 7 años de su vida envuelto en 2 guerras espirituales, desde el año 2005 hasta el año 2012. Envuelto en guerra espiritual, es decir, en la actividad evangelizadora a tiempo completo, dedicando un enorme sobreesfuerzo a nivel personal en pro de la adoración a Dios, predicando, haciendo discípulos, conduciendo a las personas que ejercían fe en la Biblia al bautismo, ayudándolas a seguir los pasos de Cristo, apoyando las reuniones cristianas que semana tras semana se llevaban a cabo en ese tiempo, etc. Entonces, así se les describe a los cristianos ungidos.
como caballos preparados para el combate. Dice, sus rostros eran como rostros de hombres, porque evidentemente, aunque se describe como langosta, como caballos preparados para el combate, lo que está es describiendo una serie de cualidades que esos hombres, esas personas, están llevando a cabo. Pero es muy curioso porque dice, sus rostros eran como rostros de hombres, pero tenían cabellos como cabellos de mujeres. Es decir, que aquí hablamos de ungidos, tanto varones como mujeres, ¿Qué es lo que en nuestro tiempo hay? En nuestro tiempo existe un resto ungido, un resto de cristianos ungidos, sean varones o mujeres, están intensamente envueltos en la obra de predicar y hacer discípulos. Dice, sus dientes eran como los de leones. Bueno, ya sabemos que los dientes de leones son muy poderosos, ¿no? Capaces de despedazar la carne y los huesos de sus presas para devorarlas. Esto es una clara señal de poder, envuelto en el combate. Es decir, hablamos de cristianos ungidos, tanto varones como mujeres, que ponen un gran esfuerzo en pro de la guerra espiritual, en pro de la adoración pura. Dice, tenían corazas como corazas de hierro. Bueno, sabemos que en Efesios capítulo 6, versículo 14, se describe a la coraza de la justicia. La coraza es como un pectoral metálico que te protege de los proyectiles del enemigo. Es mucho más que el escudo. El escudo te permite repeler los proyectiles del enemigo, pero la coraza protege tu corazón, te protege el abdomen, es decir, tu cuerpo, para precisamente evitar que te mate el proyectil del enemigo. Bueno, en Efesios 6:14 se describe que los cristianos teócratas que estamos envueltos en celosa actividad espiritual tenemos la coraza de la justicia, es decir, los cristianos ungidos, los cristianos teócratas también pueden ser de la gran muchedumbre, en realidad todo cristiano, pero en este caso hablando de los ungidos tenemos que tener la justicia en nuestro corazón. La justicia, amar las normas de Jehová. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 9, que dice, tenían corazas como corazas de hierro, está demostrando claramente que el sentido de justicia que un cristiano ungido tiene que tener, tiene que ser tan fuerte como el hierro. Que nosotros defendemos las normas de Jehová con la fuerza del hierro. Esto es lo que significa. Demostramos que nuestro sentido de justicia, nuestro amor por las normas de Jehová, sus normas morales, sus principios, sus estatutos, sus decisiones, sus leyes, todo lo que está escrito en la Biblia para nosotros es como el hierro, va con fuerza hacia adelante. Así se le describe a los ungidos. Dice, el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos que corren al combate. Aquí se está describiendo una guerra espiritual intensa. Dice, tienen colas y aguijones semejantes a escorpiones, y en sus colas está su autoridad para lastimar a los hombres 5 meses. Bueno, las langostas, los escorpiones, según el versículo 10, los escorpiones, precisamente tienen una esperanza de vida de unos 5 meses. Así es la esperanza de vida de estos animales, de estos insectos, ¿no? O sea, un escorpión dura aproximadamente 5 meses de vida. Esto demuestra que este símil que usa aquí la escritura inspirada demuestra que el cristiano ungido dedica toda su vida, sus décadas de vida, lo que uno viva 70, 80, 90 años de vida, lo dedica a ejercer la adoración pura en guerra espiritual de manera intensa, apoyando predicación, haciendo discípulos, reuniones cristianas, etc. Dice, en sus colas está su autoridad para lastimar a los hombres 5 meses. Es decir, nos pasaremos toda nuestra vida lastimando a los hombres con nuestra autoridad. ¿De qué manera lastimamos? Con los mensajes de juicio que manda la Biblia proclamar. Y en nuestras colas hay aguijones, que son semejantes a escorpiones. Un escorpión
tiene un aguijón que sirve precisamente para picar, para lastimar. Para eso está creado el escorpión. Se defiende de esa manera. Incluso caza a sus presas de esa manera. Entonces, de la misma manera, un cristiano ungido está comisionado por el Señor para predicar y hacer discípulos. No puede hacer otra cosa nada más que eso. Y lo hace toda su vida, porque para eso ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Porque sabemos que estos versículos se refieren a los ungidos. Como ya habíamos dicho, el versículo 7 parecía que tienen coronas de oro. O sea, estos versículos está claro que se refiere a los ungidos. Y se nos describe que toda nuestra vida, si se quiere decir así, 5 meses de vida como escorpiones, lo que tenemos que hacer es aguijonear a las naciones del mundo con nuestro mensaje de juicio. Al que no les guste, hay que pena por ellos, pero van a tener que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y al que sea de buen corazón, se unirá a nosotros. El versículo 11 termina diciendo: tienen sobre ellas un rey, el ángel del abismo. Este es Jesucristo, aquel que va a echar al abismo a Satanás y sus demonios durante 1000 años. Indudablemente es Jesucristo. En hebreo se le llama Abadón y en griego Apolión, que son nombres que significan precisamente ángel del abismo, el que tiene la autoridad para echar al abismo a Satanás y sus demonios. Así que aquí se describe también a los ungidos siendo gobernados, dirigidos por Jesucristo, nuestro Rey y caudillo. Jesucristo nos dirige mientras estamos aquí en la tierra, para que prediquemos y hagamos discípulos. Y así también lo podemos observar en los últimos versículos que vamos a leer en esta consideración, en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 y luego el 4, que dice lo siguiente: y vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Y el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, aquí esto está bastante claro, ¿eh? Se está hablando de los ungidos, de los 144.000, y dice que tienen en sus frentes el nombre del Cordero, de Jesucristo, y el nombre de su Padre, de Jehová. Así que los ungidos tenemos de manera literal, podría incluso decirse así, el nombre de Jehová y de Jesús en nuestra frente, pero no como si fuera tatuado, como si fuera con una marca cicatrizada. No se refiere a eso. Se refiere a que en nuestra mente y nuestro corazón, Jehová y Jesús son nuestros pensamientos permanentes. Y por lo tanto los obedecemos. Seguimos sus mandatos, todo lo que está escrito en la Biblia. De esta manera, el nombre de Jehová y el nombre de Jesús están escritos en la frente de todos nosotros los ungidos, porque lo consideramos como nuestro Rey y caudillo. Y como ungidos, ¿qué hacemos? Vamos siguiendo al Cordero, no importa a dónde vaya. De hecho, son vírgenes los ungidos. Tenemos que ser vírgenes. ¿A qué se refiere la virginidad? Virginidad espiritual. No se puede referir a virginidad literal, porque, por ejemplo, uno de los grandes apóstoles de Jesús, que también fue ungido por el Espíritu Santo, fue Pedro, de quien la Escritura inspirada dice que él tenía una suegra, que tuvo fiebre y Jesús la sanó. Por lo tanto, Pedro estaba casado, porque para eso tenía suegra. Así que no se refiere a una virginidad literal, se refiere a una virginidad espiritual. Es decir, no nos contaminamos con la adoración falsa. Nos atenemos estrictamente a la Escritura, que es la única fuente de adoración pura a Jehová. Y nosotros vamos siguiendo al Cordero Jesús según lo que está escrito en la Biblia, no importa dónde vaya, lo seguimos. No nos contaminamos con mujeres, somos vírgenes. Hemos sido comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero Jesucristo. Los ungidos le pertenecemos a Jehová y a Jesús. Así que cuando examinamos toda esta evidencia bíblica, comprobamos de manera inequívoca e inexorable que Jesucristo es Rey y caudillo de todos los cristianos teócratas, sean de la gran muchedumbre
o de los ungidos.